tentación en sí no es que es pecado, sino es cuando ya tomamos la tentación, en ese momento damos a luz el pecado y ahí trasladamos la muerte a nuestra vida. Bueno, en base a al último punto que di en aquella vez que hablé de la paga del pecado, que es la muerte, el día de hoy voy a ampliar muchísimo más este tema. Entonces, el día de hoy, permítame, déjame apagar mi cronómetro porque si no me paso. El día de hoy, el mensaje se llama Día de Muerte. Qué fuerte, ¿no? Y dije Día de Muerte, no Día de Muertos. Día de Muerte. Ahora, tampoco es como que estamos celebrando el Día de la Muerte. No es porque sea su cumpleaños, no. No se trata de eso. El mensaje tiene que ver con un día terrible, un día fatal, que nos llevó a un evento catastrófico aquí en la humanidad. El pasaje sobre lo cual vamos a ver toda esta enseñanza es Génesis 3 del 6 al 13, el 19 y el 24. Dice Génesis 3, 6, la última parte. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Ese día, como humanidad, fue el acabose de todos y cada uno de nosotros. Y a lo largo de esta lección, vamos a ver qué es el pecado entre el conocimiento del bien y del mal, las consecuencias del pecado, cómo el pecado da a luz la muerte, qué es el pecado original y las consecuencias del pecado. Amén. Si tú volteas a ver al medio ambiente, a la manera en la que estamos viviendo, te vas a dar cuenta que vivimos en un mundo completamente decadente y que esto va de mal en peor. Y esto no es porque sea producto de la política, porque sea cuestión de que a la gente le encanta ser violenta. O sea, todo esto tiene que ver. Pero hoy por hoy, a mucha gente le da miedo la muerte. A nosotros como hijos de Dios ya no nos da miedo, aunque sí sentimos así como tristeza cuando vemos morir a un ser querido y es perfectamente normal, porque quisiéramos verlo toda la vida. Pero vivimos días en los cuales la humanidad vive sumida en la depresión, en la tristeza, en el odio, en la amargura, en suma violencia. Y todo es una característica de algo que se pudrió, de algo que entró en tinieblas, de algo decadente. Por más que tú te esfuerzas, no alcanzas a ganar lo que tú quisieras ganar. No te alcanza el dinero. Vemos tantas situaciones de injusticia. Nos enfermamos, la humanidad se está enfermando y cada vez se enferma más. Vemos cada vez más muertos por cáncer. Vemos a nuestros seres queridos morir de cáncer o de enfermedades crónicas muy, muy terribles. Vemos matrimonios que se disuelven, que truenan, que se rompen, en la cual los hijos padecen muchísimo, pero también los cónyuges uno al otro, porque ya lo vimos, de dos que se hacen uno al momento de una ruptura, en ese momento los corazones quedan desgarrados. La sociedad queda permeada de todo ese daño. Se dice que la columna de la sociedad es la familia y la columna de la familia es el matrimonio. Y todo eso se está desgastando, todos estos principios están cayendo poco a poco y por eso es que al día de hoy vivimos tiempos de suma maldad, tiempos de suma violencia, donde las drogas están tomando a nuestros hijos, nuestras vidas, donde el ser humano empieza a consumir drogas y queda completamente atrapado, queda encadenado, queda oprimido. Vemos personas poseídas, vemos personas oprimidas, vemos personas que no hay ya en la sociedad. Digo, podemos poner una cara de felicidad,
Pero en realidad cuando estamos en nuestra habitación estamos sumidos en la tristeza, en el horror, en la depresión, en las fobias, en el miedo mismo. Y todo esto se debe precisamente a lo que vamos a leer aquí en Génesis del 2:17. Vamos a empezar. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios lo dijo, el día que comas de ese árbol, morirás. Y ya vimos en los primeros 7 capítulos del capítulo 3 de Génesis que el hombre cayó. Primero cayó Eva y por amor se fue también Adán. Y pues bueno, ahí entró la muerte a la humanidad. Dice ahora del Génesis 3 a partir del 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento, en ese instante, fue cuando entró la muerte. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta mañana nos ponemos delante de tu presencia. Yo con completa reverencia me pongo delante de ti porque es un tema muy escabroso, es un tema muy, muy complicado, el cual nos atañe a todos y cada uno de nosotros. Aquí no hay nadie que se salve. Peleamos constantemente con ello, pero queremos que sea tu palabra revelada a nosotros, tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones, nuestras mentes, que confronte esta palabra y que nos ayude a vivir en libertad, porque ese es tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Continuando dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, una pregunta. A veces, más bien, una reflexión. Podemos decir, ¿y cuál fue el fruto? ¿Y por qué fue la caída? El fruto regularmente se dice, pues fue una manzana. La Biblia no dice que fue una manzana. Y aquí podemos empezar a lucubrar y decir, pues a lo mejor fue una pera, a lo mejor fue un melón, una sandía, no sé, un montón de cosas. Pero ¿sabes? El tema no es el fruto. El tema es exactamente, es la desobediencia. Porque Dios no formó robots. Dios no hizo ningún robot. No hizo gente manipulable, no nos está manipulando. Nos dio un libre albedrío y le dijo al ser humano, no me desobedezcas prácticamente con este árbol. Todo estriba en esto. Ya vimos en clases anteriores que Dios es nuestra fuente, amén. Que nos hizo duales, nos hizo un espíritu y nos hizo habitar en un cuerpo. Entonces nuestro espíritu depende completamente de Dios. Y Dios nos dijo, hey, ¿quieres vivir conmigo? ¿O quieres vivir de manera independiente? ¿Quieres ser dependiente de mí? ¿O quieres ser independiente? ¿Quieres la vida o quieres la muerte? Y básicamente lo que el hombre dijo fue, quiero ser independiente. Es lo que yo piense, es lo que yo diga, es lo que yo sienta. En ese momento, la humanidad cayó muerta. En el versículo 7 vemos, en el 6 vemos la caída, cómo entra el pecado, viene la muerte. Una de las consecuencias en el versículo 7 que acabamos de leer, ¿cuál es? Dice aquí, conocieron que estaban desnudos. Uno de estos frutos es la vergüenza. El versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sintieron culpa. La culpa es algo perfectamente bien diseñado que tiene nuestro corazón. No me digas que cuando has caído en pecado, cuando lo has regado, no te simbras, no se simbra tu corazón.
No me vas a decir, no me vas a dejar mentir que cuando pecamos, lo primero que queremos hacer es escondernos, que nadie lo sepa. Y a veces le decimos a Dios, solamente tú lo sabes, no lo sabe nadie más, aunque eventualmente va a salir a la luz lo que hicimos. Versículo 9. ¿Qué es lo que sucede? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ni que Dios no supiera dónde estaban, ¿no? Si la palabra del Señor dice que Él puede entrar hasta el mismo infierno, o sea, Él no tiene ningún problema de estar en cualquier lugar. Entonces, Dios no estaba recabando información. Dios estaba confrontando a Adán. Y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. Nuestra decadencia produce miedo. Sí, el miedo es un mecanismo natural para ponernos en alerta cuando hay un peligro, sí, efectivamente así es, pero regularmente es algo que nos aparta de Dios. Entró la vergüenza, entró la culpa, entró el miedo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Porque Dios quería saber de la propia boca de Adán qué era lo que él pensaba, qué opinaba de lo que él había hecho. Él quería saber qué era lo que tenía en su corazón, no porque no lo supiera, pero quería escuchar lo que lo declarara. Lo estaba confrontando. Y vemos que aquí estaba lleno de miedo. Y uno de los recursos del pecado es el siguiente. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y es clásico. Sella. ¿No? Fue mi hermana. No, mi papá, pues yo pues así nací, ¿yo qué? Yo ni pedí nacer. ¿No? Siempre buscamos echar la culpa a alguien. Y aquí vemos cómo Adán le echa la culpa a su mujer, de la que decía, ¡wow! Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. O sea, está bien chula, ¿no? Está preciosa. Y después, pues ya no hallaba ni dónde tirarla, ¿no? Pero no solamente le echó la culpa a Eva. Lo increíble es que le echó la culpa, ¿sabes a quién? A Dios, porque le dijo, la que tú me diste. O sea, después de un buen servicio, un mal pago. Después de un regalazo, pues mira nada más lo que me diste, ¿no? Si yo hubiera tenido la posibilidad de escoger, ¿no? Pero pues nada más había una y pues ni modo, esa me tocó, ¿no? No. Y luego le pregunta a Eva, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Vamos a ver 6 puntos en esta lección. Uno es el pecado entre el concepto del bien y del mal. Lo que significa el pecado. También vamos a analizar dónde es donde se anida el pecado, que es el corazón. El punto número 4 es la paga del pecado, que es la muerte. El punto número 5 es qué es el pecado original. Y el punto número 6 son las consecuencias del pecado. Punto número 1. Dice, el pecado entre el concepto del bien y del mal. Hay una filosofía llamada gnosticismo que aborda que el espíritu es lo más importante en nuestras vidas. Que esto que nosotros tenemos aquí en nuestro cuerpo no sirve de nada y que hay que relegarlo porque no funciona, que de hecho aquí en la carne, en nuestro cuerpo, aquí es donde se anida el pecado, donde se anida el mal. Entonces hay que tratar de desecharlo. No sé si les suena algunas religiones que ustedes han escuchado que absorben esta filosofía gnóstica, donde la materia no sirve y viene desde los griegos, donde no hay que darle pie al cuerpo y solamente enfocarnos en el espíritu. Y eso se le llama misticismo.
Eso de que tú vas allá al Tíbet, estás en algún templo de los del Dalai Lama y hay cuates que están todo el día y toda la noche dándole vueltas a los rollos y ni siquiera tienen ni tiempo ni para dormir, o no sé, yo digo que sí han de dormir, pero están continuamente ahí, continuamente dándole vueltas y están orando y orando y orando. Eso es misticismo, porque no llevan una vida normal. Y el cristianismo también se plagó de eso, por eso existen los monasterios, los claustros. Existe la gente ermitaña. Dios jamás nos mandó a irnos a un lugar allá lejos. Nos dijo, ustedes son la iglesia, y la iglesia está ¿para qué? Para que seamos luz. No nos dijo, ve y escóndete, nos dijo, ve y publica tu luz, y que me vean a mí a través de ti. Entonces, ese es un concepto del mal. Juan Jacobo Rousseau, un francés, en el siglo de las luces, en Francia, se le ocurrió la maravillosa idea de decir que todo ser humano es bueno por naturaleza. Y dijo, ¿saben qué? Nosotros somos los que creamos toda esta maldad por la ciencia, por la tecnología. Vámonos a las granjas, vámonos a los bosques, vámonos al campo y llevemos una vida tranquila, llevemos una vida rural, una vida campirana, y eso es lo mejor para el ser humano, porque nosotros somos buenos por naturaleza. De ahí se deriva el tema que la vez pasada les decía, que se dice que el niño es bueno por naturaleza. Se absorbió esta filosofía y dijeron, sí, claro que sí, así es. La absorben en Francia, estalla la Revolución Francesa, aplastan la monarquía y se levanta todos los líderes del enciclopedismo como Diderot, Voltaire, Danton, Montesquieu, todos ellos, y se empiezan a erguir y aplastan todo lo que tenga que ver con Dios, quitan todo lo que tenga que ver con Dios de los templos y establecen la justicia como lo cual hay que seguir. Y después, entre la camarilla que hubo de ellos que ganaran la Revolución Francesa, se empezaron a ver unos a otros y había un instrumento, era la guillotina, donde mataban a todos los que iban en contra de su sistema de pensamiento. Y entonces la bondad del ser humano, se dieron cuenta que no había ningún tipo de bondad, porque hubo un baño de sangre en Francia de una manera atroz, de una manera terrible. De tal manera que la sociedad se dio cuenta que el hombre no es bueno por naturaleza. Pero ¿qué dice la Escritura acerca del mal? ¿Cuál es el concepto divino? Hablando del mal moral, dice que se deriva del pecado, y que el pecado, ¿qué es el pecado? Es la transgresión divina, es la desobediencia. Eso es lo que es el pecado. De ahí, ese es el origen del mal. Ha habido filósofos y filósofos y filósofos y sistemas de creencias donde se ha establecido qué es lo que el hombre necesita, de dónde viene el bien, de dónde viene el mal. Y han querido aplastar la idea de lo que Dios ha dicho. El mal existe por la entrada del pecado. Y el no querer reconocer eso es lo que nos ha llevado a tanta decadencia a lo largo de los siglos, aunque Dios se ha dejado ver, se ha dejado manifestar. Por eso es que Jesús no es solamente un iluminado. Jesús es Dios y es el que nos vino a dar el verdadero sentido de la Escritura, de la verdad. Punto número 2, pecado. Dice, o estás del lado de Dios o en contra. Pero ¿qué crees? No puedes ser neutral. En estos asuntos del pecado, o estás del lado de Dios o estás en contra. Pero no podemos ser neutrales. Es que yo no le hago mal a nadie. No es que no le hagas mal a nadie, es que habrá que ver cuál es el meollo del asunto. ¿Qué dice Mateo 12:30? Es nada más escríbelo y si ya lo pusieron lo lees. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, ¿qué dice? Desparrama. Entonces, o estamos con Jesús o estamos sin Él. Este no es un asunto de religiones. Ya vimos que el ser humano cuando desobedece dice, ahora yo es mi conocimiento del bien y del mal. Y las filosofías eso es lo que han estado haciendo. Rousseau eso fue lo que hizo. Dijo, es que yo pienso, yo creo.
Y el sistema de religiones lo que hacen es tratar de buscar el bien, tratar de buscar trascender, diciendo tal Dios, aquí o allá. Pero es el intento del hombre, es lo que el hombre piensa y no lo que Dios piensa. Por eso, como decía Isaías en la Escritura, a la ley y al testimonio, porque el que no dijere conforme a ellos, porque no le ha amanecido. Porque aquí es donde se nos va a describir, ahorita con esta lección, por qué es que la humanidad está tan decadente. ¿Qué es el pecado? Bueno, antes de eso, Eclesiastés 7:19 dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo nos hizo Dios? Rectos. Ajá. Entonces dirán, entonces sí existe el ser humano bueno. No, ya no, porque el hombre cayó. Perdimos esa rectitud, perdimos esa bondad. Por eso es que cuando el joven rico se le acerca y le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿bueno? No hay ni un solo bueno. Solamente Dios es bueno. O sea, Jesús sí era bueno, porque es Dios. Pero él le recalcó eso. No hay un ser humano bueno. Ahora, ¿cuál es la definición de pecado? Pecado es errar el blanco. Eso es lo que significa pecado. Errar el blanco. Una flecha y no le das al blanco. Te vas por otro lado. Y eso es lo que cada quien opina y dice, yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera, esto, el otro. Estamos experimentando con nuestra vida y la verdad es que como si estuviéramos en... ¿Cuántos han estado en un laboratorio de química? ¿Saben lo peligroso que es un laboratorio de química, no? ¿Cómo nos puedes tallar los experimentos? Y bueno, vimos cómo surgió la teoría del átomo y lo que se ha generado con la utilidad del átomo. ¿Cómo se genera una bomba atómica? Algo tan destructivo. ¿Por qué? Porque yo pienso. Rutherford no se imaginó que iba a hacer algo tan catastrófico. No sé si llegaron a ver la película de Oppenheimer, donde habla de esa destrucción. Es precisamente, estamos experimentando. Entonces, es cerrar el blanco. Es una desviación del camino recto. Es falta de integridad y de rectitud. Es desobediencia a Dios. Es transgresión contra la ley. Y es un atentado contra la santidad de Dios. Y el hombre pudo haber dicho, bueno, pues sí, afecté a Dios, pero pues ni modo, Dios, pues así las cosas, pues yo mi vida, tú la tuya, déjame vivir como yo quiero. Y Dios dice, adelante. Y milenios después, ya sabemos lo que ha sucedido. B. ¿Sabes cómo detectamos el pecado? Imaginemos que no somos cristianos. ¿Cómo creen que se detecta el pecado? Por la culpa, sí. Pero ¿quién nos avisa de la culpa? ¿Quién nos avisa que somos culpables? La conciencia, exacto. Dios nos dio una conciencia. Y más allá de esa conciencia, cuando Dios mismo interviene, se llama Espíritu Santo. Digo, no es lo mismo, pero el Espíritu utiliza nuestro espíritu para generar conciencia. Dentro de este mismo inciso, C. El pecado, ¿cómo entró? Por medio de Adán. Isaías 43:7 dice, tu primer padre pecó. Y a lo mejor tú me dirás, pues era el tuyo, porque el mío no es. O sea, como pues, si él pecó, pues, ¿pero qué crees? Sí es el padre de la humanidad, porque de un solo hombre descendemos todos nosotros. Él es nuestro representante. Oseas 6:7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Oseas 6:7. Punto número 3. El corazón como refugio del pecado. Proverbios 4:23 dice, hijo mío, guarda tu corazón porque de él mana la vida.
Jeremías 17:9 nos dice, engañoso y perverso es el corazón. Nuestro corazón, a veces tú puedes decir, haz lo que te dicta el corazón. Lamentablemente, como nuestra naturaleza ya está torcida, ya entró en corrupción, nuestro corazón está mal, está completamente mal. Entonces el pecado se anida ahí. Mateo 15, del 19 al 20, nos empieza a hablar de cómo se anidan en el corazón los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, los robos, las mentiras. Todo se empieza a anidar aquí en nuestro interior. Y de ahí brotan y nos llevan a la acción. Estamos contaminados. Entonces, el hombre peca no porque sea malo. El hombre peca porque tiene esa naturaleza. Tenemos esa naturaleza pecaminosa de la cual no podemos escapar. Lucas 6:45 habla de que el hombre malo, de su corazón malo, saca toda idea mala. No le podemos pedir peras al olmo. Tú le puedes decir a una persona, por favor ya deja de tomar. Mira que estás trastornando el hogar. No lo puede hacer. Sí hay todavía un poco de gracia en la humanidad que sí nos permite ir como que corrigiendo un poco el camino. Pero eso habla tanto de moral como de ética a nivel humanidad. Pero eso delante de Dios, del bien delante de Dios no tiene peso alguno, porque es muchísimo más profundo, mucho más delicado. Ahora, esta naturaleza caída nos lleva a pecar desde el pensamiento hasta el hecho. Cuando nosotros pecamos, nosotros como que ya tenemos definido cuáles son los pecados. Incluso por ahí en la Iglesia Católica se dividen entre pecados capitales y pecados veniales. Pero cuando escudriñamos las Escrituras nos damos cuenta que pecado es pecado. A veces nos dicen, no, es que ya cayó en adulterio. ¡Ah, qué terrible! No, cayó en fornicación. Híjole, no, o sea, y haces de tu vida un desgarriate con todo esto, ¿no? No, es que ya robaste y viene la consecuencia de todo esto. No es que mentiste, caíste en un chisme, en una murmuración y estropeaste todo. Dividiste un matrimonio, dividiste una familia, malos entendidos, todo eso por cuestión de pecado. Pero dices, pero es cuando nosotros ya lo estamos llevando a cabo, lo estamos elaborando. Estamos cayendo en eso. Pero Jesús vino y puso el dedo sobre la llaga muchísimo más profundo. Y dijo, cuando tú ves a una mujer para codiciarla, ¿qué crees? Ya te acostaste con ella. Cuando tú le dices a tu hermano, ¿cómo te odio? ¿Cómo te detesto? Dice, ya lo mataste. Entonces, se anida aquí en el corazón. El pecado está aquí en el corazón. Y por eso es que difícilmente podemos cambiar. Punto número 4. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la muerte? La palabra muerte significa separación. En este caso, ¿separación de qué? Cae Eva, cae Adán y viene la muerte. Ajá. Esto es la muerte espiritual. ¿Sí recuerdan que nuestro espíritu estaba ligado al Espíritu de Dios? Y Él era nuestra fuente. En ese momento nosotros cortamos esa fuente. Y no sé si tú has tenido alguna plantita muy querida y de repente la has sacado y se te olvida ponerla en la tierra. ¿Has sobrevivido? O que algún pequeñito de repente está en la pecera y saca su pez beta y dice, mira mamá, mira. Y ya lleva como media hora con el pez aquí en la mano, ¿no? Y si te ríes es porque lo hiciste. El pez se murió fuera del agua. Como seres humanos estamos muertos fuera de la presencia de Dios. Ah, pero yo estoy con Dios. Es que yo le tengo temor a Dios. Ahorita nosotros estamos aquí porque hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero no estábamos así. ¿Y qué decías? Yo no le hago mal a nadie. Yo llevo una vida correcta, trato de no tomar, de no drogarme.
soy una persona trabajadora, ayuda a la viejita a pasar el semáforo, le ayudo con su despensa, no le hago mal a nadie, estudio. ¿Eso nos acercará a Dios? No, porque estamos muertos y un muerto no puede reaccionar, somos como zombies en vida. Y eventualmente, ¿qué pasó? O sea, cuando vino el pecado, ¿cayeron muertos? No, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo 19? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. 3:19. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, iba a llegar el momento en el que, a pesar de que Adán vivió 900 y tantos años, un día murió físicamente. Entonces también está la muerte física. Pero ¿qué crees? Hay una tercera muerte. ¿Alguien sabe cuál es esa tercera muerte? La muerte eterna. Podemos decir, aquí nos va como en feria. La verdad está que ya no me la acabo. Ya no veo ni salida por dónde. Creo que ya estoy perdido. Estoy viviendo un infierno. Déjame decirte una cosa. Esto no es nada comparado con el verdadero infierno que sí existe. Entonces la muerte espiritual es la separación de Dios. Eso lleva a que mi espíritu ya murió. Ahora, ¿qué falta que muera? Esto, mi cuerpo. Un día mi cuerpo va a morir, pero voy a llegar a la presencia de Dios y va a ser el juicio del gran trono blanco. Y Dios es donde va a decir, benditos del Señor, entren del lado derecho. Y malditos del Señor, no los quiero ver, no los conozco. Es el lago de fuego y azufre, es la muerte eterna. Y eso fue lo que nos heredó nuestro ancestro Adán. Entonces, pecado es separación, oposición, odio a Dios. Dios tiene una completa incompatibilidad con el pecado. Dios no tiene nada que ver con la maldad. En Deuteronomio 32:4, nada más te voy a decir a grosso modo lo que dice, apúntalo, Deuteronomio 32:4, nos hace ver que sus caminos son rectos, que es un Dios de verdad y de justicia, y que Él es una persona completamente libre de iniquidad. Santiago 1:13 nos aborda el tema de que Dios no viene para tentarnos con el mal, porque Él tampoco puede ser tentado por el mal. Y Deuteronomio 25:16 nos dice que Él odia el pecado y que Él odia la injusticia. Amén. ¿Qué pasa con la muerte? La muerte nos degeneró completamente por medio del pecado. Génesis 6:5 dice, todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Aquí es donde se describe toda la humanidad. Continuamente estamos pensando en el mal. Aunque nos esforcemos por pensar bien, nuestros miembros nos llevan a actuar mal. Hay personas que pueden decir, yo estoy con mi pareja y sé cómo comportarme y todo, y yo sé que la fornicación o que el adulterio están mal. Entonces yo digo, yo sé que eso está mal y no lo voy a llevar a cabo, no lo voy a hacer porque sé que está mal. Y puedes estar con la persona diciendo, no, o sea, aunque estemos solos, no lo voy a hacer porque tengo claro que eso es algo que a Dios no le agrada. Y de repente ya te ves desnudo porque ya caíste con esa persona. Porque nuestros miembros nos llevan de corbata, nos arrastran, no lo podemos contrarrestar porque tenemos esa naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué dice Romanos 3, del 10 al 20? Esta es la condición del ser humano. Romanos 3, del 10 al 20. Vamos a ver cuál es la condición del ser humano, de todos y cada uno de nosotros. Porque como cristianos no se nos puede olvidar de dónde salimos. ¿Cuál era nuestra condición? O si no te has convertido bien, ¿cuál es la condición en la que te puedes encontrar? Dice, porque como está escrito,
No hay justo, ni aunque, ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, pero yo sí lo busco. Cuando habla de buscar a Dios es bajo los términos de Dios, no bajo mis términos. Amén. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos englobó a todos en una condenación, a todos los seres humanos, porque eso fue lo que el ser humano quiso. Dirás, no, pero es que yo no quise. Vamos a ver que estábamos representados aquí más adelante. Ahora, el pecado, Dios no puede convivir con el pecado, Dios no puede convivir con la muerte, y Él en su calidad de juez establece un castigo por el pecado. Todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias. Dice Gálatas que Dios no puede ser engañado. Si nosotros sembramos para la carne, vamos a cegar corrupción, vamos a cegar muerte. Si sembramos para el espíritu, vamos a cegar vida eterna. Pero si estamos descarriados, pues nos va a empezar a ir muy mal. Entonces, tenemos nuestros dolores y nuestros castigos aquí en vida, pero también en la venidera. El infierno está preparado para todo ese castigo. Y todos ser humanos estamos enjuiciados para ir al infierno desde el momento en el que nacemos. Todos. No hay quien se salve. Ya vimos la descripción, no hay ni aún uno solo. Lucas 12, del 47 al 48 dice lo siguiente. Lucas 12, del 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿recibirá qué? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, o sea, la regó y ha sido enjuiciado, pero él no sabía. Dice, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Vemos cómo existe el castigo? Porque Dios tiene que retribuir la justicia. Ahorita les voy a explicar más hondamente de esto. Juan 19:11 dice, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El contexto de esto es cuando Jesús estaba con Pilato. Y Jesús le dijo, hubo alguien que me entregó a ti. Me entregó Judas. Judas me entregó con los sacerdotes me entregaron a ti. Ellos tienen más pecado que tú. Habla de niveles de castigo. Y Romanos 1:32. Vamos rápidamente aquí a Romanos 1:32. Amén. Dice así, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, vemos el castigo, ¿no? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Muy bien. Son 10 hojas, ¿eh? No, no es cierto. Dice, el pecado es castigado en esta vida y en la venidera. Ahora, hablando de pecado, vamos a abordar algo que quizás a ti te esté taladrando y te lo voy a explicar.
Hay un pecado que es imperdonable. Y Juan dijo, por eso yo ni digo que se pida, es el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Tú a lo mejor en tu vida dices, híjole, ¿no será que yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es cuando una persona es iluminada por el Espíritu Santo para salvación, la cual, al ser constreñida por el pecado, rechaza la oferta de salvación en Cristo. Pero no es cualquier rechazo. Lo hace contradiciendo maliciosamente y plenamente consciente y que va en contra de los dictados más profundos de su corazón y de su racionalidad. No solamente hace esto, sino que atribuye la obra del Espíritu Santo a Satanás y a sus demonios. Incluso hace burla de ello. Es completamente alguien anticristiano. Si tú tienes en tu corazón algo que tú digas, es que yo no pecaría, déjame decirte, no. Porque aquí estamos hablando de una persona que le importa un bledo Dios. Y no solamente es eso, es algo así como si viniera Cristo, así recién lacerado, que se hubiera bajado de la cruz y que te hubiera dicho, te ofrezco la salvación. Todo esto lo hice por ti. Y que tú veas esa escena y que tú veas cómo esa persona como que la captó, como que le llegó un chispazo de iluminación, fue el Espíritu Santo, y de repente se le queda viendo y saca una pistola y le apunta a la cabeza y mata a Cristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es completamente atroz. Punto número 5. El pecado original. Se le llama así porque proviene del tronco original de la raza humana. ¿Y quién es nuestra fuente, nuestra cantera de la cual provenimos? Es Adán. Por eso es que se le conoce como pecado original. Ahora, Adán es nuestro representante. Vamos a ver qué fue lo que sucedió para que nos quede bien claro. Romanos 5, del 12 al 14 y también 17 y 18. Romanos 5, del 12 al 14 y 17 y 18. Aquí queda bien claro qué fue lo que sucedió. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte, o sea, toda la decadencia, ya hablamos de lo que es la muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos y cada uno de nosotros, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, desde Adán hasta Moisés hubo muertos, muertos y muertos y muertos y muertos. Y no era porque hubieran hecho cosas malas, sino porque ya lo traían. Y el 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se está refiriendo a Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pero el 19, ¿qué dice? Porque así como por la desobediencia de un hombre, esto es el pecado, la desobediencia hacia Dios. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te guste o no te guste? Nos guste o no nos guste, en Adán todos perecimos. Él nos heredó toda la decadencia, toda la corrupción, toda la contaminación. Quedamos
pelas delante de Dios todos y cada uno de nosotros. No hay nada que puedas hacer. No había nada que pudiéramos hacer para enmendar esto. Tu mejor religión, tus mejores obras, dice la Escritura, que el máximo esfuerzo de lo que nosotros podamos hacer, ¿sabes de qué vale? Delante de Dios es como un trapo lleno de excremento. Por muy fuerte que suene. Tu mejor esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo, no podemos hacer nada. Tu religión no te va a salvar, tu filosofía, tu creencia no te va a salvar, porque hay algo que se desconectó. Si no lo conectas, no puede haber trascendencia, no puede haber vida. Salmo 51:5 dice: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Así nacemos. Tu pequeñito, tu pequeñita, bebés, a lo mejor tu pequeñito, tu pequeñita ya está así. Nació en pecado. Y nosotros desde que estábamos pequeños nacimos así. Nacimos con el mal congénito. Vamos a Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3. Estamos hablando de la condición heredada por parte de Adán, del pecado original. Dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Así estábamos. Así está la humanidad, muertos en delitos y pecados. De ahí nos sacó Dios, de la muerte de delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de ¿qué? De la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que todos los demás. Esa es la herencia de Adán. Esa es la herencia de nuestro padre. Tú a lo mejor tendrás los ojos o la nariz de tu papá o de tu mamá y le dirás: gracias, gracias mamá, gracias papá. Otra cosa me hubieras heredado. Genéticamente heredamos eso de Adán. ¿Sabes? En los lomos de Adán estábamos nosotros. Se le llama cabeza federal, nuestro representante. Lo que haga nuestro presidente nos beneficia o nos afecta. Eso fue lo que hizo Adán. O nos beneficiaba o nos afectaba. El último punto, consecuencias del pecado. Génesis 3, del 7 al 8, vemos que hay un sentimiento de vergüenza, culpa y acusación. Viene una desconexión, ya había muerte, y una de las consecuencias es que fuimos expulsados del paraíso, de la presencia de Dios, una pérdida de comunión. Mira, tú te podrás esforzar por hablar con Dios, pero Dios no te va a escuchar. Si te escuchas por gracia, así estábamos. Sin Dios así estamos. No hay manera de accesar, porque algo se rompió. Ya leímos Efesios 2 del 1 al 3, ahora vamos al 4:18. Efesios 4:18 dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, lleno de oscuridad, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nacemos muertos, nacemos con corazones de piedra. Nos podíamos esforzar lo más que quisiéramos, no obteníamos nada, no pasábamos ni un centímetro, no le agradábamos a Dios para nada.
No le podemos agradar a Dios para nada. ¿Qué pasó con el pecado? ¿Qué consecuencias hubo? Son dos. Una se llama culpa y otra se llama corrupción o contaminación. Culpa. Vemos que transgredimos la ley divina. Dios es justo, amén. Él maneja la justicia. Él creó un mundo perfecto, un mundo bueno. Todo estaba bien en su lugar. Viene el hombre y trastornó. Desequilibró la justicia. Y lo primero que vino fue culpa. ¿Qué es la culpa? Vergüenza, miedo, desconfianza. En el momento en el que pecamos, en ese momento sentimos que estamos mal. Pero no solamente se habla de esa culpa, sino también de que hay un veredicto en la cual Dios dice, eres culpable. Y el infierno no se hizo para el ser humano. El infierno se hizo. El lago de fuego y azufre se hizo para Satanás y sus demonios. Pero Satanás, muy hábil, dijo, yo no me voy solo, me voy con toda la humanidad. Por eso es que él fue el que instigó para caer en el pecado, para caer en la muerte, y lo logró. Y dice, la paga del pecado es muerte. Mereces el infierno, merecemos el infierno. Hay una declaración de culpabilidad en Génesis 26:10. No lo busques, solamente es la referencia. Donde está Abimelech y está Abraham y le dice, oye, dile Sara que soy tu hermano, que eres mi hermana. Y entonces Abimelech la toma, está a punto de meterse con ella y Dios le habla y dice, hey, cuidado, es casada. Y le dice Abimelech a Abraham, dice, por poco y me haces pecar. Ahí había un sentimiento de culpa. Por poco me conviertes en un culpable. Amén. Levítico 4:13 habla de la culpa por hierro. Hay pecados que podemos hacer, que el ser humano hace y ni en cuenta. Yo cuando vine al cristianismo me enteré de un montón de cosas que yo decía, ¿a poco ese es pecado? Levítico 4:13. Entonces, nos hace culpables delante de Dios nuestra transgresión. Atentamos contra la justicia y la justicia exige un pago, exige una condena, exige un castigo. Y la culpa también nos lleva a la autojustificación, donde le echamos la culpa a otros, como ya vimos que Adán se le echó a Eva y se le echó a Dios, y Eva se le echó a la serpiente. No me digas que no te ha pasado que vas y rompes el vidrio y le echas la culpa a tu cuate, ¿no? O te robaste el dinero y le echaste la culpa a tu hermano. O rompiste una llave en tu casa y le dices, pues fuiste tú, mujer. Siempre buscamos zafarnos. La otra consecuencia del pecado es la contaminación. La culpa atenta contra la justicia divina, pero la contaminación o la corrupción atenta contra la santidad de Dios. Imaginemos un Dios completamente puro, limpio, santo, esa es la palabra, y que de repente tú hiciste un relajo y salpicaste a Dios. Eso fue lo que hizo la humanidad con Dios, salpicó su santidad. Y hay una consecuencia sobre de ello. La consecuencia de la culpa por medio del castigo nos puede llevar a un profundo arrepentimiento y con ello reparar la justicia divina. El castigo sirve para eso, puede servir para eso. Puede enmendar nuestro corazón, pero también depende de nosotros. Pero la contaminación tiene que ver con la incapacidad de hacer el bien
en referencia a Dios, no en referencia a nosotros, en referencia a Dios. Tratemos de acercarnos a Dios y no lo logremos, no lo vamos a lograr. Jamás lo vamos a lograr. Porque está en un punto inaccesible. Cuando Dios creó al hombre, lo creó puro, lo creó santo. Santo no es aquel que adoras, no es aquel que tienes en una veladora, en un altar. No, santo es una persona separada, en este caso para Dios, que tiene una pureza. Dios nos hizo con esa pureza. La perdimos. Por más que intentemos acceder, no hay manera. Jesús es la puerta. Amén. Entonces, Mateo 6, del 15 al 20, nos habla de los frutos. Vamos rápidamente a Mateo 7, del 15 al 20. Ya estamos casi terminando. Mateo 7, del 15 al 20. Amén. Dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerás. No le podemos pedir peras al olmo, es lo que dice nuestro dicho. No podemos comportarnos de otra manera cuando tenemos una naturaleza caída. Romanos 7, 18 al 20 y 23 también. Romanos 7, el 18 y el 23. ¿Listo? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora vamos el capítulo 8 del 5 al 8 y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, no le podemos pedir a alguien que no haya nacido de nuevo que se comporte como un cristiano. No le digas, por favor, a una persona que se comporte como un cristiano cuando no ha nacido de nuevo. No lo puede hacer. Si acaso podrá enmendar ciertas cosas por la gracia divina, pero eso es todo. Pero para efectos, para presentarnos delante de Dios, no vale absolutamente para nada. Dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces este es el punto. Y tenemos que entender perfectamente bien todo esto. No nos consagramos y no dejamos de pecar porque sea la cosa buena que tenemos que hacer, sino porque hay una transgresión directamente a la justicia y a la santidad de Dios. Si tú eres un hermano o una hermana que te la llevas muy light en la presencia de Dios y dices, Dios entiende, sí, hay gracia, pero estamos transgrediendo la justicia y la santidad de Dios y Dios nos va a pedir cuentas de ello. Y no se nos puede olvidar una cosa. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, es porque Dios nos trasladó de muerte a vida. ¿Sabes cuál fue su método de limpieza? No fue un jabón.
fue la sangre. Fue su sangre la que nos limpió. Con Adán estamos perdidos. Estamos muertos. Sufrimos una desconexión de parte de Dios. Entonces, el salvarnos no es venir aquí. Salvarnos, una religión no nos sirve de nada. Una buena filosofía no nos sirve de nada. Son nuestros puntos de vista. Pero este es el punto de vista divino y este es el que vale. Atentaste contra mi justicia y contra mi santidad. Por eso se habla de que en Cristo somos justificados. Y lo hermoso de todo esto es poder entender algo. Así como en Adán todos morimos. Y tú podías estar a lo mejor muy enojado y decir, ¿pero por qué si yo no hice nada? ¿Cómo que yo morí por Adán si yo no hice nada? Pues allá él, ¿no? Sí, en Adán todos morimos y todos vamos directamente a un infierno. El infierno no es, algo para apantallar a la gente y decirle te vas a ir al infierno. O sea, simplemente es una realidad que tampoco podemos ocultar. Miren, estaba viendo una prédica donde hablaban de un pastor que tuvo una pesadilla terrible que lo dejó conmocionado. Y dijo que estaba en la presencia de Dios junto con muchos otros pastores, muchas personas de su congregación, una congregación muy grande, y que él veía cómo a pastores les decía, apártate de mí, hacedor de maldad, y caía al infierno. Y el siguiente pastor caía al infierno. Dice, y yo veía a la multitud, y la multitud diciéndole de cosas a los pastores y le decían, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me anunciaste bien la verdad? ¿Por qué no me dijiste que había un infierno? ¿Por qué no me dijiste bien? ¿Por qué no me predicaste bien lo que tenías yo que oír? Porque también esas personas iban a ir directamente al infierno. Y ahí estaba ese pastor. Y cuando le toca su turno le dice Jesús, ¿esperarías que yo te dijera, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor? Dice que fue cuando despertó. Hay una canción de un grupo llamado Rescate, donde dice que él llevaba una vida disoluta, él como cristiano, y no le importaba nada. Y dice que llega a la presencia de Dios y dice, fácil, voy a empezar a buscar cómplices. Dice, con la mirada busqué cómplices. ¿Para qué? Bueno, es que yo hice esto, pero él también hizo el otro, él también, es que lo hicimos juntos, no, Dios nos va a perdonar, al fin Dios es amor. Dice, no encontré ninguna mirada de complicidad. Lo que sí vi fue una tremenda brillantez de la presencia de Dios, una santidad impresionante. Y todo lo que yo me había ideado decirle a Dios, quedé pasmado, quedé mudo. No había nada que yo le pudiera decir a Dios. Dice, hasta que desperté, era un sueño. Posiblemente somos hermanos en Cristo, ya somos hijos de Dios, pero no hemos valorado lo que Dios hizo por nosotros. Y eso te lleva a condenar a gente que no conoce a Dios. Acuérdate de dónde nos sacó Dios. Y que eso nos lleve a acordarnos de cómo debe ser nuestro estilo de vida. Cuando tú sabes que estábamos sumidos directamente al infierno y que de ahí Dios nos sacó. Perdón, pero nuestro estilo de vida tendría que ser un estilo de vida lleno de gratitud. Donde Dios para nosotros tendría que ser todo. Donde leer este libro no es una cosa buena que hay que hacer, sino que es la opción para que nos vaya bien. Ahora, hablé de culpabilidad, sí, que es por causa del pecado, pero también hay una línea muy delgada en la que la iglesia está padeciendo de culpabilidad y no es por causa del pecado, sino porque es porque el Satanás está taladrando nuestra mente con argumentos, y lo dijo Fabi hace rato, argumentos mentirosos que se levantan contra el conocimiento de Cristo, los cuales tenemos que derribar. Pero si no sabemos esto, nos va a pasar que viene el enemigo y te está acusando. Puede ser que caíste y ya pediste perdón, pero el enemigo te está acusando.
Y no vivimos vidas completamente libres. Vivimos vidas como esclavos porque el enemigo nos tiene un pie en el cuello. Porque no estamos viviendo como herederos, estamos viviendo como esclavos. Porque desconocemos estos principios. Y si tú no te has convertido bien, si tendrías que replantearte todo lo que se acaba de decir. Y lo digo con temor y con temblor porque, como dice la Escritura, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos somos pecadores y es lo que dice Juan 1:8. El que diga que está sin pecado es un mentiroso. Pero lo hermoso es lo que dice Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por Adán estamos condenados al infierno, pero por Cristo hemos sido justificados para ir a su presencia. Así nada más, sí, así nada más. No valió 3 pesos, valió la sangre de Dios mismo, de Jesús. Ponte de pie.